Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. En este día traigo un video para seguir hablando sobre el comunismo, sobre la justicia social, por qué todo esto es incompatible con el cristianismo, ¿cierto? Porque lamentablemente hay muchos que ven el tema de la justicia social de una forma muy superficial y también muy subjetiva, y realmente no conocen la infraestructura, no conocen las bases del pensamiento, de la ideología, y eso lamentablemente provoca graves problemas dentro de muchas denominaciones, congregaciones cristianas, y ahí estamos hablando de presbiterianos, estamos hablando de bautistas, también pentecostales, asambleístas, etcétera, etcétera, queridos hermanos. Así que para comenzar, como es de costumbre, quiero invitarte a que te suscribas un poco más abajo a mi canal, que también puedas apoyar con un like si te gusta el video o compartir este material con otros hermanos. También, como es de costumbre, te invito a que sigas a mi hermano de Neuma Literatura. Recuerda, Neuma Literatura, que lo puedes encontrar en Facebook como también en Instagram. Quiero invitarte también a que puedas seguir a Presbiteriano Confesional allí en Twitter. Estoy mucho más activo en Twitter hoy en día que en Facebook. He dejado un poco Facebook por el tema de los debates y otras cosas más, desgaste. Así que estoy un poco más activo allí en Twitter, así que te invito a buscar a Presbiteriano Confesional en Twitter y a seguir, también a compartir, a comentar, querido hermano, y todo eso. Así que comenzamos este nuevo episodio para hablar un poco sobre la justicia social. ¿Es compatible? ¿De dónde proviene? Porque, como dije hace un momento atrás, muchos y una gran cantidad de cristianos se están acoplando a esta ideología, y no solamente acoplando, sino que también acompañan en las marchas que han sucedido aquí en nuestro país, Chile, y es lamentable porque la base o la infraestructura de todo esto es incompatible, como dije hace un momento atrás, con el cristianismo. Y para esto voy a estar usando un libro que lo quiero recomendar, que se llama Lo que todo cristiano debe saber sobre la justicia social, que es de Jeffrey Johnson, queridos hermanos. Jeffrey Johnson. Este libro, queridos hermanos, lo pueden encontrar con Neuma Literatura. Es más, este libro a él se lo compré, así que muy, pero muy recomendado. Así que, queridos hermanos, vamos a comenzar y me voy a tomar del capítulo 2 de este libro, que dice la base de la justicia social. Así que pongan atención, voy a leer algunos fragmentos de este libro, vamos a comentar un poco, espero que les ayude también, especialmente a mis hermanos y amigos de acá de Chile, que ya estamos a unos días de la segunda vuelta de las elecciones. Y esto creo que también les puede ayudar para poder tomar una decisión y rechazar de una vez por todas lo que es el comunismo. Capítulo 2, la base de la justicia social. Dice: si vamos a saltar al vagón de la justicia social y unirnos a los que cantan a favor de la justicia y la igualdad para las mujeres, los negros, las minorías, los homosexuales y cualquier otra persona que no sea un hombre blanco, nos vendría bien saber qué entienden ellos por justicia e igualdad. Y a esto es lo que me he estado refiriendo. ¿Qué es lo que entiende este movimiento por justicia e igualdad? Son las mismas bases cristianas, son lo que enseña la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a ver ahora. Puede ser que estas palabras signifiquen algo para ellos que sea diferente de lo que significan para los cristianos. Tal vez tengamos dos diccionarios diferentes. Puede ser que la cosmovisión que da forma a la manera en que ellos definen y por lo tanto entienden
El significado de las cosas esté determinada por una autoridad diferente de la que sustenta la cosmovisión cristiana. Y de esto estamos hablando directamente de Dios, su voluntad, su palabra. Cuál es la fuente, cuál es la médula de esa ideología, hablando de la justicia social. Para comprender lo que los defensores de la justicia social entienden por justicia e igualdad, tenemos que entender su cosmovisión. Tenemos que examinar lo que hay debajo de las paredes pintadas del movimiento por la justicia e igualdad y echar un vistazo a los cimientos y la infraestructura de sus creencias. Y esto es importante, hermanos. No podemos tomar cualquier cosa porque nos afecta en nuestro interior, lo subjetivo, ¿cierto? Y querer ayudar a los demás y remontarnos o subirnos al carro, ¿cierto? De este movimiento que hoy tenemos a nuestro alrededor sin primero entender qué hay debajo de todo, cuál es el fundamento que mueve todo este torrente. Yo creo que esta es una responsabilidad de cada ser humano, ¿cierto? Si nosotros queremos tener una verdad, debemos analizarla, estudiarla, ¿cierto? Y reafirmarnos en esa verdad y no solamente tomarla superficialmente porque toca ciertos hilos que, bueno, a mí me interesan. No, para el cristiano no debería ser tan simplista la cosa. En este capítulo, dice el libro, examinaremos los fundamentos de la justicia social, el marxismo clásico. En el próximo capítulo echaremos un vistazo a la infraestructura de la justicia social, la teoría crítica, y en el capítulo 4 nos veremos obligados a concluir que la justicia social es una nueva moral que está en guerra con la verdadera justicia. En este video, queridos hermanos, veremos exclusivamente solo el capítulo 2, a referirme a ciertas cosas. No voy a profundizar un poco más, pero vuelvo a repetir, si ustedes quieren, pueden comprar este maravilloso libro y que lo pueden encontrar con mi hermano Beneuma Literatura. Dice: los orígenes de la justicia social, pongan atención hermanos, al menos tal y como se define actualmente, se remontan directamente a Karl Marx, 1818-1883. Las raíces marxistas de este movimiento no son algo que los defensores de la justicia social oculten, más bien están orgullosos de ello. Por ejemplo, Patrice Cullors, cofundadora de Black Lives Matter, se identifica a sí misma y a sus compañeros organizadores como marxistas entrenados. Marx nació en Alemania en 1818. Después que estudiara en París, se mudó a Londres en 1852, la gran ciudad donde el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, predicaba el Evangelio. Spurgeon llegó a ser el ministro más renombrado de su época mientras Marx vivía en Londres. Aunque no hay indicios de que los dos hombres se hayan encontrado alguna vez cara a cara, el famoso predicador advertía cada vez más a sus oyentes de los peligros del marxismo. En respuesta, como relata el autor David Eichmann, Friedrich Engels, el coautor del Manifiesto Comunista de Marx, se refirió a Spurgeon como la persona que él más odiaba en el mundo. Este fue el comienzo de la batalla de cosmovisiones que sigue haciendo estragos en nuestra nación y en nuestros púlpitos hoy. Y esto es verdad. El marxismo es totalmente contrario al cristianismo. Aunque muchos hoy quieran disfrazarlo, quieran acomodarlo. No, queridos hermanos, el marxismo siempre ha sido contrario al cristianismo. Y si hoy se ha introducido en el cristianismo es para poder cambiarlo, para hacer una deconstrucción, ¿cierto?, de lo que es el cristianismo, transformarlo a su propia ideología. Bueno, después podemos ver que está este pensador llamado Antonio Gramsci,
que él piensa esto, ¿cierto? Él desarrolla el que cada uno de los comunistas o marxistas deberían introducirse en estas instituciones, en cada una de esas instituciones, y una de ellas es la iglesia, para poder desde allí hegemonizar, ¿cierto? Propagar estas ideas, y es lo que hoy está sucediendo en varias denominaciones, en varias congregaciones, donde hay un individuo que poco a poco empieza a desarrollar sus ideas, a transmitirlas, esa es la palabra. El fundamento del marxismo, queridos amigos. Spurgeon y Marx se opusieron el uno al otro por una buena razón. Sus creencias se apoyaban en fundamentos que se contradecían y se oponían mutuamente. Para ver más de cerca la base de la ideología de Marx, debemos entender que Marx rechazaba lo que Spurgeon creía que era el fundamento de todo conocimiento, Dios. La ontología del marxismo clásico. Pongan atención, hermanos. Verán, Marx era un ateo acérrimo. Rechazaba la idea de Dios, y no solo eso. Marx también trató de construir una nueva cosmovisión filosófica coherente con su ateísmo. Al igual que Friedrich Nietzsche, quien entraría en escena unos años después, Marx estaba dispuesto a desechar todo lo que estuviera relacionado con Dios para reconstruir una nueva filosofía de la vida. Mientras que algunos ateos quieren deshacerse de Dios solamente, pero conservar toda la autoridad del individuo y de la familia que se desprende de Dios, Marx quería purgar todo lo que estuviera relacionado con Dios. Como radical que era, Marx estaba dispuesto a llegar hasta la última instancia con su denuncia del teísmo. Estaba dispuesto a repensar todo desde los cimientos y empezar de nuevo, incluyendo la familia. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero todo este movimiento que tenemos en este tiempo, lo que quiere destruir es la familia. Empezando con la niñez, ¿cierto? Con los niños pequeños allí en el jardín, en los colegios, condicionarlos con ciertas ideas que son contrarias a su propia naturaleza. Ojo con eso, hermanos. No podemos, y creyente, escúchame bien, tú no puedes echarte al bolsillo o esconder debajo de la alfombra toda la ley de Dios. ¿Por qué? Por tus ideales. No, no es así. Por lo que tú sientes, no, tampoco. Es la palabra de Dios, es la ley de Dios quien debe regular nuestro actuar en este mundo. Sigamos. Marx estaba ansioso por eliminar todo lo que estuviera relacionado con Dios para poder reconstruir un nuevo sistema de creencias basado en los fluidos y siempre cambiantes cimientos del ateísmo. Por lo tanto, el viejo cimiento de piedra tenía que desaparecer junto con la infraestructura que se apoyaba en este. Todo lo que estuviera construido sobre el teísmo tenía que ser eliminado. Cada piedra debía ser arrancada y arrojada al abismo para que todo pudiera ser reconstruido desde cero. Y esto es lo que Marx trató de hacer en la construcción de su cosmovisión comunista. Lo dejó claro en el Manifiesto Comunista en 1848, cuando él y su coautor Engel declararon: el comunismo abole o abroga las verdades eternas. Todo lo relacionado con la verdad de Dios y la eternidad debe ser desechado. El comunismo parte de una base totalmente nueva. Como Marx y Engel continuaron diciendo, abole toda religión y toda moralidad en lugar de construirla sobre una nueva base. Sin un Dios trascendental y sin verdades eternas que iluminen el camino, ¿cuál era ese nuevo fundamento sobre el que Marx decidió construir su filosofía? Según Marx, el universo material y todo lo que existe, lo cual significa que la materia física y no Dios es la realidad última. La mente, el alma, las emociones, las matemáticas, la lógica, el conocimiento, la ética y todo lo demás que es inmaterial deben tener sus raíces en y derivarse del universo material. En resumen, el fundamento ontológico del comunismo es el materialismo. Y un breve paréntesis para que los hermanos puedan entender qué es el materialismo. Es el precompromiso filosófico de que todas las cosas pueden reducirse a la materia física.
Sigamos. La epistemología del marxismo clásico. Por lo tanto, para Marx solo tenemos la luz del cosmos material para guiarnos. No tiene sentido buscar ninguna ayuda fuera del cosmos. El por qué hay algo en lugar de la nada debe tener una autoexplicación. Y si nos vemos obligados a buscar las respuestas solo desde el interior del cosmos, debido a un precompromiso con el ateísmo, debemos concluir que la ciencia, el estudio de los objetos materiales, es nuestra única fuente válida de conocimiento. Por supuesto, Charles Darwin, 1809 a 1882, proporcionó una teoría materialista y científica para los orígenes de la vida, que Marx adoptaría de todo corazón en 1859. Independientemente de si la evolución es o no una explicación válida de cómo se originó la vida a partir de la materia sin vida, es la única teoría materialista de la cosmología que no busca la respuesta fuera del cosmos. En consecuencia, siendo coherente con su ontología atea, Marx era un empirista comprometido en su epistemología. Es decir, según Marx, todo el conocimiento comienza con la experiencia de los sentidos y se limita a esta. Nada que esté fuera de nuestros sentidos empíricos puede guiarnos, porque nada trasciende el universo empírico. Y nada trasciende este universo empírico porque nuestros sentidos no perciben ningún ser trascendente, y así prosigue el razonamiento circular. Esto es tremendo, porque se niega la existencia de Dios, se niega que exista un ser superior, ¿cierto?, fuera del cosmos, se niega. Y este es el comunismo, este es el movimiento que hoy tenemos, queridos hermanos, que se ha introducido a las iglesias a través de ¿qué? De una hegemonía, de un condicionamiento que se ha hecho a largo plazo, ¿cierto?, en seminarios teológicos, institutos bíblicos y fuera de lo que es el área de la iglesia, en la televisión, dibujos animados, en la música, etcétera, etcétera. Es lo que tenemos hoy en día y es lamentable, es muy lamentable. Una anécdota: hoy estaba viendo una serie allí en Amazon Prime y se veía que como poco a poco, aún en las películas de Hollywood, ¿cierto?, o series, se ha sacado de la escena a Dios. Se ha sacado de la escena a Dios. No como esas películas antiguas, ¿cierto?, de hace unos años atrás, donde claramente se hablaba de Dios, donde claramente habían pilares morales, ¿cierto?, que correspondían a la palabra de Dios. Hoy como que en toda esfera se ha sacado a Dios. Ese es el pensamiento, es la médula del pensamiento que hoy existe alrededor nuestro. Ahora, queridos hermanos, me gustaría seguir con la ética del marxismo clásico. La ética enseñada por Spurgeon se basaba en la revelación natural y la revelación especial. Según Spurgeon, tanto el libro de la naturaleza como el de las escrituras enseñan que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto proporciona al mundo una ética universal y objetiva. Pero, como Marx rechazaba al Dios de Spurgeon, también rechazaba la ética de Spurgeon. Marx se vio obligado a enraizar tanto su epistemología como su ética en el materialismo. Por supuesto, esto lo llevó a rechazar cualquier noción de pecado, que es una transgresión contra Dios, o cualquier depravación heredada, que es una disposición egoísta esclavizada al pecado. Al rechazar tales ideas, Marx creía que el hombre nace como una inocente máquina o animal materialista a la espera de ser programado por la cultura. Muchos años después, Bertrand Russell se hizo eco de esta afirmación. Los materialistas utilizaron las leyes de la física para demostrar o intentar demostrar que los movimientos de los cuerpos humanos están determinados mecánicamente y que, en consecuencia, todo lo que decimos y todo cambio de posición que efectuamos caen fuera de la esfera de cualquier libre albedrío posible. Si esto es así, todo lo que pueda quedar para nuestras voliciones libres tiene poco valor. Cuando un hombre escribe un poema o comete un asesinato, si los movimientos corporales implicados en su acto son resultado únicamente de causas físicas, parecería absurdo erigirle una estatua en un caso o ahorcarlo en el otro. Según Russell,
No hay que avergonzar ni castigar a estas máquinas que se portan mal. Hay que arreglarlas y tratarlas médicamente. ¿Se dan cuenta? Y es lo que pasa, en la sociedad. Hoy un ladrón, un asesino o cualquier persona que transgrede la ley, ¿cierto? Se ve como una víctima más que como un agresor, alguien que merece un castigo. No sé si se dan cuenta, porque como dice Russell, no hay que avergonzar ni castigar a estas máquinas que se portan mal, hay que arreglarlas y tratarlas médicamente. Esto escapa totalmente de lo que nos enseña la palabra de Dios sobre el pecado y también sobre el castigo. Vamos a seguir un poco más adelante. Así que, para arreglar los problemas del comportamiento del hombre y los males de la sociedad, razonó Marx, debemos arreglar estas instituciones de poder que son externas al individuo. Bueno, hermanos, ahora vamos a pasar a la infraestructura del marxismo. Sobre esta base de 3 pies, que tienen que ver con el materialismo, el determinismo y el positivismo, Marx construyó intelectualmente la infraestructura que creía coherente con su cosmovisión atea. Como veremos, ninguna de las instituciones establecidas por Dios, el individuo, la familia, la iglesia y el Estado, permanecerá en pie, porque, según Marx, la sociedad puede dividirse entre los que tienen y los que no tienen. Los que no tienen tanto como los que tienen, porque han sido oprimidos injustamente por los que tienen. Los que tienen más tienen por causa de un sistema amañado, no equitativo e injusto. Pues Marx concluye: hasta ahora, como ya hemos visto, toda forma de sociedad se ha basado en el antagonismo de las clases opresoras y oprimidas. En consecuencia, la historia de toda sociedad que ha existido hasta ahora es la historia de la lucha de clases. El hombre libre y esclavo, el señor y el siervo, el maestro del gremio y el jornalero. En pocas palabras, el opresor y el oprimido. No sé si usted ha oído por ahí ya esta frase, ¿cierto? Que es consigna en varios lados. Marx afirmaba que trabajar para otro y estar bajo autoridad de un jefe o superior o patrono es estar esclavizado o oprimido. Contrario absolutamente a lo que dice la palabra de Dios. Es más, Pablo dice: el que no trabaja, que mejor no coma. Debemos trabajar, queridos hermanos. Debemos proveer para nuestra familia. Y eso tiene que ver también con estar debajo de un jefe, de alguien que cierto sea un supervisor, o como dije hace un momento atrás, un patrón o un jefe. No hay ninguna justificación para que los propietarios de las empresas ganen más dinero que la clase trabajadora que realiza el trabajo, es lo que piensa Marx. Los propietarios de las empresas o negocios no son los únicos que oprimen a sus trabajadores. Toda la infraestructura capitalista que permite esa libre empresa y ese espíritu empresarial o emprendedor también es inherente, opresiva e injusta. Mientras exista una discrepancia de salarios y riqueza, hay injusticia en el sistema. Marx explicó la injusticia del capitalismo de esta manera: no solo son esclavos de la clase burguesa y del Estado burgués, también son esclavizados diariamente y cada hora por la máquina, por el supervisor y sobre todo por el propio fabricante burgués. El hecho de que los que no tienen tengan menos que los que tienen es el acto supremo de injusticia. Dicen que sencillamente no es justo que algunas personas tengan una parte más grande del pastel, más de este mundo que otras. Y así, para Marx, el gran problema que debe ser superado en la sociedad es la distribución injusta y desigual del poder y la riqueza. Esta es la ética materialista de Karl Marx: eliminar el mal sustituyendo el capitalismo por el comunismo. Y como hemos visto a través de los años, toda nación que ha querido cambiar el sistema y traer el comunismo, ¿cierto? Ha traído pobreza, destrucción y muerte. Eso es un hecho histórico. Venezuela, Cuba. Bueno, lo que está sucediendo también en Argentina, queridos hermanos, y posiblemente lo que pueda suceder en nuestro país si ese candidato comunista como es Boric llega al poder. Es terrible, pero puede llegar a suceder. Marx, queridos hermanos, creía que el gran problema moral de la sociedad podía reducirse a las instituciones de autoridad dentro de la sociedad. Sostenía que, como la autoridad por su propia naturaleza es opresiva, todas las estructuras e instituciones de autoridad deben ser destruidas.
Y cuando todas las divisiones descentralizadas de la autoridad hayan sido desmanteladas, una sociedad globalizada sin clases debe ocupar su lugar en un nuevo orden mundial. En este nuevo orden mundial, las personas ya no tendrán que relacionarse entre sí como superiores e inferiores, ricos y pobres, líderes y seguidores. La sociedad no estará libre de opresión hasta que dejen de existir divisiones de clases, diversidad o jerarquías de autoridad. Solo entonces el mundo se librará del mal y experimentará la utopía. Así que, sobre el cimiento impío, sin Dios del ateísmo, Karl Marx elaboró un plan de redención para reconstruir una nueva infraestructura basada en el comunismo. Sin embargo, antes de que la construcción pueda comenzar, primero tiene que haber una demolición total de la infraestructura actual de la sociedad. Antes de la resurrección de lo nuevo debe haber una muerte de lo viejo. Las instituciones actuales de la sociedad deben caer antes de que el comunismo pueda resurgir de las cenizas. Y ahora quiero traer a ustedes a la memoria toda la destrucción que hemos visto en nuestro país, toda la violencia, toda la delincuencia, queridos hermanos, el querer destruir, el querer, propagar la mentira, en la televisión, en redes sociales muchas veces, para poder destruir todo esto. ¿De dónde proviene? ¿De dónde? Del comunismo, de este pensamiento, queridos hermanos. Pero, dado que nuestras instituciones actuales derivan su autoridad delegada de Dios, lo más importante es que estas instituciones, escuchen bien, el individuo, la familia, la iglesia y el Estado deben ser deconstruidas y despojadas de su autoridad primero para eliminar completamente a Dios de la sociedad. De hecho, para Marx, la liberación de los males del capitalismo no puede ocurrir hasta que se elimine todo rastro de Dios de este mundo. Y es lo que hemos visto. Es lo que este pensamiento, ¿cierto?, con respecto a los niños más pequeños, con respecto a la familia. ¿Qué es la familia? ¿De qué se compone la familia? De un hombre y de una mujer como Dios lo ha establecido. El querer destruir aquello. El querer destruir el Estado. El querer destruir al mismo individuo, queridos hermanos, querido amigo. Todo esto proviene de esta mente, de esta filosofía, esta ideología, queridos hermanos, que hoy la tenemos a nuestro alrededor. Y para no irme tan lejos, voy a pasar al tema de la deconstrucción de la familia, que creo que esto es un tema que ya he hablado en otros videos, pero es importante tocarlo. Marx creía que la familia también debía ser deconstruida. Permítame ser tan claro como pueda. Los cristianos y las iglesias que están recibiendo la justicia social están cortejando un movimiento que no tiene lugar para Dios. La libertad individual, la familia. Como dijo claro este padre fundador de la justicia social, Marx, cuando enseñó que, de la misma manera que los negocios privados oprimen a sus trabajadores, la familia tradicional oprime a las mujeres y a los niños. Es más, Engel es el que dice que la mujer es la proletaria dentro del matrimonio y que es oprimida por su esposo, el burgués. Y a partir de ese pensamiento nace también lo que hoy tenemos, ese feminismo que quiere destruir a la mujer, que quiere destruir al hombre, que quiere destruir al niño, que quiere destruir todo. Ese tipo de feminismo nace de este mismo pensamiento marxista, queridos hermanos. La autoridad de Dios, el individuo y la familia deben ser desmantelados. De hecho, todas las instituciones de poder delegado deben ser consolidadas en un único poder global centralizado que distribuya uniformemente la riqueza en una sociedad sin clases. El manifiesto comunista dejó claro este objetivo. Escuchen. La abolición de la familia. Hasta los más radicales se encolerizan ante esta infame propuesta de los comunistas. ¿En qué cimiento se basa la familia actual, la familia burguesa? En el capital, en la ganancia privada, en su forma completamente desarrollada. Esta familia solo existe entre la burguesía, pero este estado de cosas encuentra su complemento en la ausencia práctica de la familia entre los proletarios y en la prostitución pública. La familia burguesa desaparecerá como algo natural cuando desaparezca su complemento y ambos desaparecerán con la desaparición del capital. Nos acusan de querer acabar con la explotación de los niños por parte de sus padres. Nos declaramos culpables de este delito. Pero, dicen ustedes, destruimos la más sagrada de las relaciones cuando sustituimos la educación en el hogar por la educación social.
Y es lo que sucede hoy, queridos hermanos. Querer quitar a los padres también de la esfera, ¿cierto?, de autoridad sobre sus hijos. Eso de que hoy los niños pueden hacer y decir lo que ellos quieran. Que realmente es el Estado quien debe cuidar y enseñar a tus hijos. Ojo con eso, porque la responsabilidad de criar a los hijos no le ha sido dada al Estado, para nada. Te ha sido dada a ti como padre y esposa. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad delante de Dios de enseñar a nuestros hijos en toda disciplina, en toda la palabra de Dios, no el Estado. No el Estado, no un colegio tampoco, ni el profesor, etcétera, etcétera. Somos nosotros. Claramente ellos pueden absorber cierto conocimiento, ¿ok? Pero somos nosotros los que debemos guiar a nuestros hijos. Todas estas cosas, queridos hermanos, todo esto que he estado hablando, o mejor dicho, leyendo de este muy buen libro que lo vuelvo a recomendar, lo que todo cristiano debe saber sobre la justicia social, donde se habla del comunismo, donde se habla de este movimiento, queridos hermanos, hoy está a nuestro alrededor. Está dentro de instituciones presbiterianas, vuelvo a repetir, bautistas, luteranas, anglicanas, por allí. No todas, ojo con eso, no todas. Pero ya tenemos a ciertos personajes que en algún momento negaron ser comunistas, negaron estar a favor de una ideología como esta, pero hoy ya están en Twitter, en Facebook, en Instagram, dando charlas, comentando y dando su apoyo a un candidato que hoy se ha dado una gran cantidad de volteretas, ¿cierto? Para poder acaparar, ¿cierto?, la votación de muchos. Además, por allí leía hoy en CNN en español, donde se veía como que la Iglesia Católica, ¿cierto?, que apoyaba a Boric y trataban de hablar sobre el reino de Dios. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, queridos hermanos? Tú como creyente, yo como creyente, tenemos la responsabilidad también delante de Dios de conocer lo que dice su palabra. Con esto, ojo, pon atención, con esto no estoy diciendo que tú seas más cristiano o que estés siguiendo la voluntad de Dios con apoyar a José Antonio Kast. No, para nada. Sino que puedas entender qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que Dios quiere para tu vida, para la familia, para la sociedad. Y eso se desprende absolutamente de lo que dice la palabra de Dios. Y no podemos caer en aceptar, ¿cierto?, un movimiento que habla de la justicia social, que habla del amor al prójimo, cuando ninguno de ellos, queridos hermanos, y esto lo digo con una gran responsabilidad, porque he conocido a muchos burgueses caviar de izquierda que se llenan la boca hablando sobre la justicia social, pero al momento de ir a trabajar a lugares de escasos recursos, de poblaciones de escasos recursos, tratan a las personas de allí de pungas, queridos hermanos. Debemos tener cuidado, porque las palabras pueden sonar muy bonitas, pueden sonar muy alentadoras e inspiradoras, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Por un lado tenemos a José Antonio Kast, ¿cierto?, que habla también sobre Dios, pero bajo su perspectiva de un católico romano, ¿cierto? Pero ¿cuál es la mejor opción? Y como dije hace un momento atrás, para mí, siendo presbiteriano, cristiano, evangélico, mi mejor opción es José Antonio Kast, ¿cierto? Porque hablando de economía, hablando de libertades, queridos hermanos, es la mejor opción. Libertad religiosa, libertad individual, libertad en la economía, donde puedan haber muchas más oportunidades de trabajo para que como personas, como familias podamos progresar en este mundo. Ojo con eso, es mucho más importante, es mucho mejor a que exista un Estado que esté por sobre todos, hasta sobre la palabra de Dios, hasta sobre Dios mismo, y quiera regularnos y quiera manejarnos como ellos quieran. Porque eso es lo que va a suceder bajo un Estado o bajo un presidente comunista, queridos hermanos. Lo hemos visto en Venezuela. Podemos hablar con muchos venezolanos. Es más, acércate a un venezolano que ha huido de su país natal. Pregúntale por qué huyó. Y allí vas a oír por qué huyeron. Porque tuvieron que alejarse de su país natal. Porque la pobreza, la muerte, la destrucción que sucedió en ese país
fue terrible y es lo que puede suceder en nuestro país, queridos hermanos, si no comprendemos la realidad o la esfera de lo que estamos viviendo hoy en día aquí en Chile. Así que, hermanos, no se dejen llevar, y vuelvo a repetir esto, no se dejen llevar por aquellos rockstars, ¿cierto? Que a veces están allí en estas plataformas hablando, ¿cierto? Con muchos sofismos, palabras tan intelectuales y rimbombantes, ¿cierto? Sino que vayan a la palabra de Dios. La palabra de Dios es súper clara, es súper clara. Dios ha establecido el trabajo desde un principio. El trabajo es una bendición que acarrea cierta riqueza, sustento para nuestra familia y también para poder ayudar a nuestro prójimo, porque así debe ser. ¿Ok? El trabajo no es algo pesado como muchos lo hacen ver, como lo hace ver el comunismo, que estamos oprimidos por el jefe. No. Tanto en pobreza como en riqueza he sabido vivir, parafraseando al apóstol Pablo. Gracias a Dios por eso. Tanto en la riqueza, tanto en la pobreza, agradecidos a Dios siempre. Si hay, agradezco. Haya lo que haya en nuestra mesa. Agradecemos a Dios, somos creyentes, somos cristianos. ¿O qué? Vamos a salir a la calle ¿a qué? A tirar piedras, a quemar supermercados, a golpear a los carabineros, a pronunciar palabras groseras contra todo aquel que a lo mejor no tenga mi tez de piel, ¿cierto? Y sea alto, rubio, de ojos verdes, porque eso es lo que sucede hoy en día. Hablan en contra del racismo, pero ellos mismos son racistas y no aceptan a otros que sean distintos a ellos. Queridos hermanos, yo los llamo a reflexionar sobre esto, a que puedan meditar al respecto. Sé que para algunos a lo mejor no concuerdan con mi manera de pensar hoy en las elecciones, ¿cierto? Porque ellos tienen otra visión al respecto. Pero bajo mi perspectiva, Pablo Flores Figueroa, ¿cierto? Haciéndome responsable de mi perspectiva, creo que hay una responsabilidad. Y mi responsabilidad hoy en día es ir y dar mi voto por un candidato, ¿cierto? Que más se adecue a lo que dice la palabra de Dios como creyente, como cristiano. Luego veremos qué sucede más adelante, porque hay muchas cosas que hablar al respecto, con respecto al Senado, los diputados, ¿cierto? Cómo se divide todo esto, porque claramente no hay mayoría allí en el interior y tanto como para Boric o como para Kast, siempre va a haber una problemática en tema de gobernabilidad. Así que, bueno, eso. Vuelvo a repetir, hermanos, y yo dejo el video hasta acá, me alargué mucho, pero vuelvo a recomendar este muy buen libro, Lo que todo cristiano debe saber sobre la justicia social, de Jeffrey Johnson, de editorial Legado Bautista Confesional, queridos hermanos. Recuerden, lo pueden encontrar con mi hermano de Neuma Literatura allí en Facebook como también en Instagram. Les invito a suscribirse un poco más abajo, a compartir este material si te bendice. Así que nos vemos hasta la próxima.